Hola profesor, ¿cómo está? Muy bien. Aquí estamos. Buen día, Leonel. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Iniciamos la mañana con buena música. Así es. El tema que acaban de escuchar se llama When the Red Robin Comes Bobbing Along. Es un tema que tiene cerca de 100 años aproximadamente. Excelente. Profesor, son las 9:03 hora de Caracas. En 2 minutos pondremos el video institucional y iniciaría usted con la clase. ¿Cómo no? De acuerdo. Bueno, no han ingresado muchos todavía. No, todavía no. Tenemos 8 alumnos. Bueno, se lo han perdido entonces. Se han perdido la música. Nair, por favor, cuando puedas el video institucional. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972
fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública. Muy buenos días o buenas tardes, según corresponda. Le damos a todos la más cordial bienvenida al curso internacional Estado y Sociedad a cargo del profesor Óscar Osla. Antes de dar inicio a la clase del día de hoy, quisiera darle una información muy importante, ya que nos encontramos ya en el módulo 4, parte 1, es decir, esta sería la penúltima clase, restando solamente la clase, la próxima clase. Disculpe, profesor. No, estamos en las... Hoy es la séptima clase, nos faltan todavía 4 clases. Faltan 4 clases. Y estamos entrando al módulo 3, en realidad. El módulo 3. Ok. Bueno, y profesor, una pregunta. El trabajo de cierre sería el día miércoles 30 de noviembre. Así es. Ok. Bueno, entonces, retirando lo dicho, solamente informarles que el trabajo final sería el 30 de noviembre y que pueden enviarlo al correo del profesor o cualquier consulta pueden enviarla al correo del profesor oslac@cedes.org. Inclusive yo se los puedo dejar por acá por el chat. Bueno, cualquier duda, cualquier inquietud pueden escribirle directamente al profesor, quien gustosamente le atenderá su consulta. Y sin más preámbulo, dejo con ustedes al profesor Óscar Osla. Adelante, profesor. Bueno, muchas gracias, Leonel. Voy a compartir el PowerPoint de la clase de hoy, donde, como podrán ver, vamos a estar hablando de estructuras organizativas. Es decir, concretamente hemos llamado al tercer módulo del curso el módulo de organización del Estado, ¿no? Y a esto se refiere justamente la clase de hoy y seguramente la clase que viene. Vamos a reservar las 2 últimas para los temas vinculados con la transformación del Estado. Y voy a comenzar señalando un proyecto, haciendo referencia a un proyecto del cual participé hace muchos años atrás. Y luego como introducción para tratar de ver algunos intentos que se han hecho a lo largo de, digamos, de la historia de los estudios en materia de organización del Estado, donde se intentó comparativamente tratar de ver si es posible establecer algunos principios o algunas leyes generales sobre organización del Estado. Es decir, si es posible descubrir algunas regularidades que permitan teorizar en materia de cuáles son los factores que en última instancia van a determinar el éxito o fracaso de parte de las instituciones estatales en la implementación de políticas. En las clases pasadas hemos hablado de políticas públicas y hoy vamos a ver de qué manera tiene que organizarse o debería organizarse el Estado para optimizar las posibilidades de lograr éxito en su actividad, digamos, de prestación de bienes y servicios a la sociedad. Participé de un proyecto que se llamó de organización comparada, ¿no? Y por lo tanto, los docentes que estaban a cargo de esa investigación, yo era en aquel entonces un simple estudiante como lo son ustedes,
y fui invitado a formar parte de un equipo de investigación en condición de ayudante de investigación. Y en ese proyecto, ellos, estos profesores, que fueron Warren Ilshman y Todd Laporte, se preguntaron, se hicieron básicamente 5 preguntas que, según ellos, contenían las preguntas fundamentales que uno puede hacerse cuando está hablando de administración pública. Y tenían que ver con la identificación de 5 variables a las que me voy a referir enseguida. Tomando, digamos, esas 5 variables, tanto como variables independientes, así como variables dependientes. La primera variable fue poder. La segunda variable fue productividad. La pregunta básica era, ¿qué es lo que determina diferencias de poder dentro de las administraciones públicas o entre administraciones públicas o entre organizaciones públicas, ¿no? La segunda pregunta era, ¿qué es lo que determina niveles diferentes de productividad, básicamente de eficiencia y eficacia, de organizaciones públicas, tanto dentro de una organización estatal, o sea, una burocracia completa, como entre burocracias estatales? La tercera pregunta tenía que ver con la forma organizativa, es decir, en qué medida diferentes formas organizativas pueden ser más adecuadas para la actividad de implementación de política por parte del Estado. La cuarta pregunta tenía que ver con el comportamiento organizativo, y la pregunta era, bueno, ¿en qué medida hay diferencias de comportamiento organizativo dentro de y entre administraciones públicas? Y la quinta pregunta tenía que ver con las diferencias que podían existir entre administraciones públicas desde el punto de vista de su capacidad de adaptación a condiciones contextuales que puedan ser más o menos favorables. Y entonces trataron de vincular estas variables entre sí, ¿no? Eliminando aquellas donde la misma variable puede funcionar como variable dependiente e independiente. Obviamente no, esas condiciones tienen que ser, o esas celdas donde se encuentran ambas variables tienen que ser eliminadas. Y entonces nos plantearon al equipo de ayudante de investigación la tarea de buscar en trabajos de todo tipo, a lo largo de la historia y a lo largo del planeta, es decir, de cualquier tipo de organización estatal y formas incluso primitivas, sociedades hidráulicas, tribus primitivas, regímenes como puede ser el régimen japonés, o las comparaciones entre la Armada Británica y la Armada Norteamericana, es decir, toda clase de el imperio romano, es decir, toda clase de organizaciones, de alguna forma de organización estatal, tratando de ver en la literatura cuáles son las vinculaciones entre estas variables. Por ejemplo, la que resultó ser más común desde el punto de vista de la relación entre ellas fue aquella que decía que a mayor poder de la burocracia, menor productividad. Es decir, podíamos ubicarnos en este casillero donde la variable independiente era el poder, la variable dependiente era la productividad, y entonces en este casillero uno encontraba una gran cantidad de casos, ¿no? A lo largo de digamos, de la búsqueda que podíamos producir nosotros como ayudantes, de una enorme cantidad de literatura. En realidad fueron dejados en reserva en la biblioteca de la Universidad de California, en Berkeley, alrededor de 1000 trabajos diferentes. Yo tuve oportunidad de leer unos 120 trabajos durante esa actividad como ayudante, ¿no? Y se encontraron, por supuesto, toda clase de vinculaciones, pero cuando llegó el momento de tratar de formular algún tipo de teoría que permitiera encontrar regularidades, es decir, situaciones donde
uno podría decir, bueno, este es un principio general que podemos adoptar y para, digamos, como vinculación entre variables que puedan explicar ciertas situaciones que se van a dar en todos los casos. Bueno, obviamente no se dan en todos los casos y nunca fue posible escribir el libro para el cual este proyecto fue formulado, ¿no? Sin embargo, a pesar de que el libro no fue formulado, no fue escrito dentro de una colección que en aquel entonces estaba produciendo la editorial McGraw-Hill, ¿no? En la época que estuvo en auge los estudios sobre política comparada y administración pública comparada, sin embargo, yo quiero rescatar estas variables porque sin duda, a pesar de que uno no puede formular una teoría general, sin embargo, es importante considerar estas variables porque de una forma u otra van a reaparecer en cualquier análisis que uno haga sobre la burocracia estatal y sobre la organización estatal. Entonces, a mí me sirvió, y lo estoy planteando un poco como algo personal, me sirvió esa experiencia para aprender mucho sobre el funcionamiento de la burocracia estatal, ¿no? Y me permitió luego, una vez que, digamos, terminé mis estudios y empecé a trabajar profesionalmente, me sirvió para escribir el primer diagnóstico institucional de una burocracia completa, que yo creo que se hizo en América Latina, y esto ya tiene más de medio siglo, ¿no? Esto fue escrito en los años 1971 y 1972, cuando fui contratado por Naciones Unidas para trabajar en un proyecto de reforma del Estado en la República Oriental del Uruguay. En ese momento había un equipo de consultores que estaba tratando de producir cambios, mejoras, diagnósticos para un mejor funcionamiento de la administración pública uruguaya. Y a mí me pidieron que produzca un diagnóstico para que el resto del equipo consultor pueda tener un mejor conocimiento de la administración pública de ese país, pero no me dieron demasiados detalles en cuanto a los términos de referencia que debía tomar en cuenta a los efectos de producir ese diagnóstico. Es decir, tenía que ser un trabajo, yo diría, totalmente innovador, porque tampoco había demasiado antecedentes sobre cómo producir un diagnóstico. Y entonces, bueno, eso es lo que efectivamente produje durante unos 9 meses de trabajo que me llevó a producir ese diagnóstico, y luego utilicé el propio trabajo que fue publicado por Naciones Unidas en el año 1972, lo utilicé como base para hacer mi tesis doctoral. Yo iba a hacer mi tesis doctoral sobre un trabajo al que ya hice referencia en una clase anterior, que era el de la reforma agraria en Chile, y en lugar de eso, bueno, decidí ir adelante con este estudio, que fue un estudio sobre la baja productividad que tenía la administración pública uruguaya. Entonces, lo que yo quiero ahora es plantearles a ustedes un modelo conceptual sobre cómo podemos analizar la dinámica que se produce al interior de las organizaciones estatales. Y vamos a considerar que una organización estatal es este triángulo, ¿no? Donde vamos a ver cosas que ocurren dentro del triángulo y cosas que ocurren fuera del triángulo, siendo fuera del triángulo el contexto de la organización. Y podemos estar hablando del contexto de la organización de la administración pública completa, porque este modelo creo que sirve para ambas cosas, para estudiar o analizar la administración pública completa, o para analizar el funcionamiento y la organización de una organización en particular, cualquiera de las que ustedes trabajen, con las que estén vinculados.
Veamos primero qué ocurre en el contexto organizacional, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tiene que ocurrir en el contexto de una organización para que esa organización, por ejemplo, sea creada? Y tomemos una organización singular cualquiera, ¿no? En principio tendría que haber tres condiciones que tienen que ser satisfechas para que esa organización sea creada, normalmente, ¿no? En primer lugar, que haya algún tipo de necesidad o una demanda que sea planteada, por ejemplo, por la ciudadanía o por la propia administración pública en la medida que advierte que existe algún tipo de cuestión que forma parte de la agenda del Estado, que tiene que ser resuelta y por lo tanto es necesario crear una organización para que se haga cargo de la resolución de esa cuestión. En segundo lugar, tiene que haber apoyos. Lo que llamo genéricamente apoyos, en última instancia se va a traducir en la asignación de recursos presupuestarios que van a ser asignados para el funcionamiento de esa organización. Sin apoyos y sin recursos presupuestarios no hay posibilidad de que esa organización funcione. Por supuesto que hay organizaciones que se ocupan de temas conflictivos, temas que pueden dar lugar a antagonismos, por ejemplo, a conflictos, ¿verdad? Pero en última instancia, si no hay, como decía, apoyo financiero, apoyo presupuestario, la organización no va a funcionar. En tercer lugar, toda organización estatal nace en un contexto de restricciones que le son aplicables por el solo hecho de existir. Es decir, cualquier organización que es creada ya nace con un marco normativo que, por ejemplo, le determina a esa organización cuáles son sus posibilidades de contratar personal, cuáles son sus posibilidades de contratar recursos externos, va a estar sometida a procesos de rendición de cuentas que van a estar también establecidos normativamente, ¿no? Es decir, cualquier organización estatal que es creada tiene que sortear una serie de restricciones externas y poder, digamos, estar en condiciones de negociar esa vinculación con el contexto. Un contexto en el cual, por supuesto, va a haber además usuarios de los servicios de esta organización o beneficiarios de esa organización, va a haber organismos reguladores de esa organización, va a haber, digamos, también un régimen político con el cual tendrá que establecer, me refiero a una organización en particular, con el cual tendrá que negociar también políticamente. Ahora vayamos al interior de esa organización. En primer lugar, tiene que haber un marco normativo. El marco normativo no es solamente el de las normas externas que existen previamente a la creación de la organización, sino que también incluye, digamos, los objetivos, los planes, los proyectos, el qué hacer de esa organización. Es decir, una organización ha sido creada con alguna finalidad y por lo tanto tiene que tener una visión, una misión, ¿no? Unos objetivos generales, unos objetivos específicos, planes, proyectos. Todos esos elementos forman parte de ese marco normativo. Y ese marco normativo va a ser aplicado a una serie de recursos. Esos recursos, como dije antes, han sido confiados a la organización a través del presupuesto y básicamente consisten en dos tipos en realidad de recursos. Recursos humanos y recursos materiales. Y también incluye recursos tecnológicos, pero en todo caso están o bien vinculados a las capacidades humanas que ya traen consigo esos recursos tecnológicos, o bien se trata de recursos materiales de carácter tecnológico. Y los tres elementos, digamos, que son los tres rubros fundamentales del presupuesto, son gastos en personal, es decir, lo que ahí llamamos recursos humanos, infraestructura, que es un recurso material, y bienes y servicios no personales, que son los que se requieren
para conformar la función de producción del Estado, cualquiera sea aquello que produce la organización que estemos considerando. Pero luego tenemos que definir también las estructuras, es decir, concretamente, cuáles van a ser las relaciones de autoridad y las relaciones funcionales dentro de la organización. Y esas relaciones de autoridad y relaciones funcionales van a también tener una vinculación con la asignación de los recursos, porque tenemos que conformar una estructura organizativa, ¿no?, donde se van a establecer las relaciones de autoridad entre aquellos que mandan y aquellos que obedecen, por un lado, y por otro lado, las relaciones desde el punto de vista del intercambio de conocimiento, de información, entre individuos y entre unidades organizativas que van a estar especializadas en distintos aspectos de la producción de esa organización. Y en consecuencia, cuando hablamos de estructuras, hablamos tanto del plano de las relaciones jerárquicas, es decir, de quienes mandan y quienes obedecen, como de las relaciones funcionales que pueden tener un carácter vertical u horizontal, ¿verdad?, entre personas y entre unidades organizativas que intercambian conocimientos hasta llegar, digamos, a la producción de aquello de lo que se ocupa esencialmente la organización que fue creada. En tercer lugar, vamos a tener una nueva dimensión dentro de la organización que tiene que ver con el comportamiento, ¿no? Es decir, los comportamientos van a estar afectando, los comportamientos organizacionales internos a esa organización, van a estar afectando la manera en que se asignan los recursos, de diferentes formas, ya vamos a ver, ¿no? Pero, digamos, el principio básico que vincula la dinámica interna de esta organización es que, en principio, las normas tienen que determinar cuáles deben ser las estructuras. Dime qué tipo de actividad tiene que desarrollar la organización y te diré qué tipo de estructuras serían las más aptas para desarrollar esa actividad. Si se trata de una actividad sanitaria, por ejemplo, de un hospital, ¿no?, bueno, los hospitales tienen determinadas formas estructurales, se parecen entre sí los hospitales, más allá de que se traten de organizaciones diferentes, pero se parecen entre sí en cuanto a los mecanismos, por ejemplo, de vinculación entre unidades. Las unidades están especializadas y por lo tanto funcionalmente uno las encuentra prácticamente reproducidas con algunas variantes entre distintas organizaciones, pero depende básicamente de las características que tenga la actividad de la institución. Y por lo tanto, ese esquema normativo, por ejemplo, asegurar la sanidad o digamos la salud de una población, requiere determinado tipo de organización. Y por otro lado, también está el principio, por lo menos en los papeles, de que las estructuras tienen que determinar cuáles deberán ser los comportamientos esperados por parte del personal, y las normas también tienen que determinar el comportamiento. Es decir, que el comportamiento debería estar supeditado a la inserción de las personas dentro de la estructura y, por otro lado, a el tipo de actividad que la institución tiene que desarrollar. Sabemos además, en cambio, que también se producen las relaciones inversas, es decir, que a veces las estructuras modifican las normas, que los comportamientos transforman las estructuras y que los comportamientos desvían las normas, ¿no? Hablamos, por lo general, de superposición de estructuras. A veces creamos estructuras superpuestas para desarrollar la misma actividad, ¿no? Y otras veces tenemos un desplazamiento de objetivos, es decir, el comportamiento en realidad se aparta de lo esperado por la norma. Por lo tanto, eso se va a traducir en diferentes niveles de producción por parte de la organización. Es decir, esa productividad, esa eficiencia o eficacia de la actividad organizativa
va a depender en gran medida del tipo de vinculación que se da al interior de la institución desde el punto de vista de la relación entre estas tres dimensiones analíticas. En cada una de estas tres dimensiones analíticas vamos a encontrar, por supuesto, una serie de variables que van a interactuar de una manera muy compleja entre sí en relación con los recursos humanos y materiales que la organización va a disponer. Si esa productividad, si esos productos consiguen realimentar positivamente las demandas, es decir, dan respuesta a las necesidades y a las demandas que en primera instancia crearon o dieron origen a la creación de la organización, seguramente se van a renovar los apoyos, se van a sortear las restricciones y toda esta dinámica va a seguir funcionando de la manera en que lo estoy describiendo. Tomemos entonces esto, digamos, como trasfondo y veamos qué ocurre al interior de la organización. Yo voy a hacer una pausa dentro de unos minutos. Cuando termine de desarrollar este modelo conceptual, para luego recoger comentarios o preguntas o dudas que se le pueda haber suscitado durante la presentación. Existen dentro de las organizaciones básicamente tres niveles de gestión diferentes, ¿no? Hay un primer nivel de gestión que lo vamos a llamar tecnológico, ¿no? Es lo que podríamos llamar genéricamente la fábrica de la organización. El lugar donde la organización produce aquello que demanda su contexto, que demanda su clientela, que demanda sus usuarios, sus beneficiarios, aquellos que reciben el producto, el servicio de parte de la institución. Y ese nivel tecnológico hay que tener un dominio pleno en ese nivel tecnológico, en esa fábrica, un dominio pleno de la tecnología básica que tiene que dominar esa organización. Esa tecnología básica depende de la naturaleza de la institución, ¿verdad? Si se trata de una actividad que tiene que ver con la seguridad, por ejemplo, un organismo de seguridad, policía, ¿no? Se trata de dominar las tecnologías de prevención y de represión por parte de una fuerza policial. Si se trata de una institución de recaudación tributaria, por ejemplo, bueno, tendrá que manejar todas las tecnologías vinculadas con la administración tributaria y con, por ejemplo, la represión de la evasión tributaria y manejar todas las técnicas que permitan detectar situaciones de evasión tributaria, mecanismos de inspección, de auditoría, etcétera, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente. Si se trata de una actividad educativa, obviamente tiene que manejar toda la tecnología vinculada justamente con la transmisión de conocimiento, ¿no? Pero rodeando ese nivel tecnológico existen lo que llamamos genéricamente tecnologías de apoyo. No son sustantivas. Estas tecnologías de apoyo son las que hacen posible que la fábrica funcione. Tienen que ver, por ejemplo, con la actividad de compras y suministros, ¿no? O sea, la adquisición de los insumos. Tiene que ver con la administración de personal, el reclutamiento, la promoción, la calificación, la evaluación de desempeño, la remuneración. Es decir, el dominio de todas esas tecnologías que apoyan la gestión sustantiva. Tiene que ver con la logística, por ejemplo, el almacenamiento, el transporte. Tiene que ver con el mantenimiento mecánico, eléctrico, etc. Bueno, sin todo ese conjunto de tecnologías que tienen la característica, en primer lugar, de que prácticamente todas las instituciones las manejan, ¿no? Es decir, que las tienen todos. Independientemente de que cada institución tenga una tecnología sustantiva diferente, las tecnologías de apoyo en general las tienen que administrar todos.
lo que tiene que ver con la administración financiera, por ejemplo, contabilidad, presupuesto, tesorería, crédito público, recursos humanos, administración del talento humano, compras y suministros, como digo, seguridad, también. No son más de 10 o 12 en total, ¿no? Pero también tienen que acudir, por así decirlo, en términos, ¿no? Los japoneses lo llaman just in time, tener, por ejemplo, los insumos necesarios al momento que tienen que ser utilizados, ¿no? Y no tener faltantes de personal o faltantes de insumos para la producción de un bien o un servicio, ¿no? El aprovisionamiento de los servicios eléctricos o de comunicación o lo que fuere. Y a su vez, rodeando este nivel de la organización, podremos hablar también de un nivel institucional, allí donde se toman las decisiones estratégicas fundamentales de la organización. Me refiero, por ejemplo, a, se va a agregar algún tipo de producción adicional, algún tipo de servicio adicional, se le va a encomendar una nueva actividad a la institución, se va a ampliar el número de beneficiarios o de usuarios de la institución, se va a dejar de producir algún bien o servicio, cómo se va a actuar con relación a una huelga generalizada, por ejemplo, ¿no? Que puede afectar la actividad de la institución, cómo se va a posicionar la organización frente a un cambio de gobierno. En fin, son decisiones políticas, estratégicas, o que pueden implicar, por ejemplo, una renovación fundamental de la infraestructura, digamos, un nuevo servicio de, digamos, de tecnología de información y comunicación, ¿no? Ese es el lugar donde se toman esas decisiones fundamentales de la institución. Yo les voy a dar un ejemplo que además me va a permitir introducir un tema adicional. Primero, de señalarles que, según lo que plantea la literatura, y básicamente un trabajo muy importante que desarrolló hace muchos años un autor, para mí es uno de los autores preferidos en materia de análisis organizacional interno, digamos, referido a los niveles de gestión, que es James Thompson. James Thompson escribió un libro que se llama Organizaciones en Acción, Organizations in Action, ¿no? Y una de las cosas que señalaba era que en cualquier organización hay que preservar al máximo la actividad del núcleo tecnológico, es decir, evitar todo tipo de incertidumbre en el núcleo tecnológico, colocarle algo así como un paragolpe, la imagen, digamos, la metáfora que utiliza Thompson, ¿no? Un paragolpe que evite que los efectos que puedan tener variables contextuales afecten el funcionamiento interno de la organización, el funcionamiento de la fábrica, ¿no? Y por lo tanto, la incertidumbre en la organización tiende a aumentar en la medida que uno se aleja del núcleo tecnológico hacia el nivel contextual de la organización, que está fuera de la organización, ¿no? Justamente el nivel institucional es algo así como la piel de la organización, la que está en contacto directo y la que absorbe o trata de absorber, ¿no es cierto?, esas restricciones, esos condicionamientos que produce el contexto sobre la organización. Yo voy a referirme a un caso, por ejemplo, en el que tuve oportunidad de trabajar hace unos 20 años atrás, que fue un plan de control de inundaciones de la ciudad de Buenos Aires. Y le quiero dar a ustedes un ejemplo de justamente de estos distintos niveles de gestión, donde de lo que se trató de hacer en ese momento fue un plan estratégico para controlar las inundaciones que se producían en la ciudad de Buenos Aires. Hoy en día prácticamente no hay inundaciones en la ciudad de Buenos Aires, gracias a ese plan que se desarrolló hace 20 años atrás y que desde el punto de vista de la fábrica, desde el punto de vista tecnológico, tenía que ver con la necesidad
de hacer una serie de obras de canalización que fueron muy importantes, ¿no? Establecer mecanismos de alerta hidrometeorológico para prevenir, digamos, antes de que se produzca una inundación, tener la emergencia detectada, ¿no? Y por lo tanto tener esos mecanismos que son básicamente meteorológicos, ¿no? Pero también de hidrometeorología, ¿no? Disponibles para poder actuar a tiempo. Reunión de los comités de operación y mantenimiento, de los comités de emergencia, y toda una actividad de operación y mantenimiento de redes de canalización de agua en la ciudad, ¿no? que tienen que estar, digamos, limpias y mantenidas de manera permanente, ¿no? Por otro lado, digamos, determinamos cuáles eran las unidades de apoyo dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que podían tener algo que ver con la actividad de las inundaciones. Y en tercer lugar, detectamos cuáles eran los niveles institucionales en el cual se podían llegar a tomar decisiones con respecto al plan de control de inundaciones. Y por otro lado, como ocurre en muchos casos en materia de gestiones muy complejas que además afectan a otras instituciones, bueno, las inundaciones no son fenómenos que ocurren dentro, por ejemplo, el ámbito limitado de una ciudad. Evidentemente tiene que ver con el territorio aledaño a la ciudad, y tiene que ver con muchas otras instituciones con las cuales el fenómeno de las inundaciones está vinculado. Por lo tanto, tratamos de establecer un mapa de relaciones interinstitucionales, de manera de ver qué otras instituciones podían estar afectadas, además de las organizaciones del propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mirando la misión y las funciones que tenían establecidas las distintas unidades organizativas, detectamos que todas estas tenían algo que ver con el fenómeno de las inundaciones. Defensa Civil tenía que actuar en caso de inundaciones, Medio Ambiente tenía que alguna intervención, la Secretaría del Plan Urbano también, y así sucesivamente, ¿no? Pero además detectamos que había instituciones dentro del gobierno nacional y de los gobiernos, digamos, de la provincia de Buenos Aires y de los municipios aledaños a la Ciudad de Buenos Aires, que también tenían algún tipo de intervención frente al fenómeno de las inundaciones. La Policía Federal tenía que intervenir, el Servicio Meteorológico, los gobiernos municipales, un organismo que era un organismo de cuenca, de la cuenca de los arroyos que rodean la ciudad de Buenos Aires, etc. Y por otro lado también detectamos que había una serie de empresas, de instituciones, de sectores sociales que de una u otra forma también tenían alguna intervención o resultaban afectados de alguna forma o tenían que actuar frente a una inundación. Las líneas de transporte tenían que desviar sus recorridos en el momento de la inundación, las juntas vecinales tenían también injerencia en este tema, la empresa de aguas y así sucesivamente, industrias contaminantes que arrojaban desechos a los arroyos y por lo tanto tapaban los desagües. Y fíjense ustedes el tipo de relaciones interinstitucionales que quedaban establecidas entre estas diferentes organizaciones, ¿no? Es decir, hicimos una especie de mapa en el cual pudimos establecer qué tipo de actuación le correspondía a cada una de ellas, tanto antes, durante y después de la inundación. Es decir, este es un mapa general
pero hicimos mapas parciales que vinculaban a estas organizaciones en la etapa previa, en la etapa, digamos, durante la inundación y la post-inundación, ¿no? Que a veces suele dar lugar a decisiones que son a veces lamentables, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que se ha escrito acerca del fenómeno de la terrible inundación de Katrina en los Estados Unidos. El fenómeno Katrina ha sido muy estudiado justamente desde el punto de vista de la gestión de este tipo de fenómenos, de cómo no hay que actuar, ¿no?, frente a este tipo de inundación. Bueno, allí, en aquel caso, por ejemplo, se compraron casas rodantes para alojar a la población que fue desplazada por la inundación, lo cual fue ridículo porque las casas rodantes se hundían, por ejemplo, o se contrataron camarotes en barcos que estaban fondeados en el puerto, cuando en realidad había hoteles a una distancia no demasiado grande donde era posible alojar a la población, etc., ¿no? Entonces, de paso, estoy señalando la necesidad de actuación por parte de un conjunto de instituciones cuando una determinada política que tiene que ser implementada no puede ser implementada únicamente por una institución, sino que requiere algún tipo de coordinación interinstitucional, sea horizontal entre organizaciones de un mismo gobierno, como vertical entre organizaciones de diferentes jurisdicciones gubernamentales. Y creo que es un buen momento para hacer un parate, ¿no?, y recoger, si les parece, comentarios o dudas o preguntas de esta presentación del esquema conceptual hasta ahora. Leonel, si puedes administrar ahora el periodo de consultas. Sí, profesor, muchísimas gracias. Bueno, invitamos a todos los alumnos a hacer sus preguntas en este momento. Tenemos por ahora una pregunta de Omar. Señala lo siguiente: profesor Oscar, ocurre mucho que el nivel tecnológico de la gestión de las organizaciones públicas se ve muy afectado por la variación y falta de continuidad en los lineamientos y directrices de los decisores de política pública. Gobernantes que cambian continuamente, cambio de enfoque de los gobiernos, etc. ¿Cómo fortalecer el nivel de gestión tecnológico frente a esos vaivenes políticos? Adelante, profesor. Bueno, si yo tuviera la respuesta, debería tener una varita mágica o ser en este momento presidente de la República o haberlo sido, ¿no?, en algún momento. Eso no existe, lamentablemente, Omar. Sabemos de este fenómeno, por supuesto. Hacemos referencia habitualmente a lo que se ha dado en llamar políticas de Estado, es decir, políticas que tienen continuidad más allá de un gobierno e incluso más allá de un determinado régimen político, ¿no? Ahora en Brasil ha cambiado el gobierno ayer, ¿no? Es decir, y pasa a gobernar de nuevo un gobernante de un signo político totalmente diferente. Y muchísimas cosas van a cambiar, como han cambiado en Colombia, como han cambiado en Chile, ¿no?, a raíz justamente de cambio de orientación político-ideológica, ¿no? Pero ocurre también dentro del mismo gobierno, ¿no? Dentro del propio gobierno argentino han habido cambios de ministros hace tiempo, porque internamente también cambian las orientaciones y se da marcha atrás respecto a ciertas políticas. Ahora, la actividad básica de la organización, en principio, por lo menos desde el punto de vista del nivel tecnológico, no debería variar, ¿no? No debería variar, ¿no? Lo que puede ocurrir es que se dejan de lado cierto tipo de actividades, ¿no? Digo, porque acá tenemos dos clases de situaciones. Ya hemos referido esto en clases anteriores. Tenemos, digamos,
actividades que son continuas, que no se pueden dejar de llevar a cabo, qué sé yo, la actividad de seguridad, de educación, de salud, de una serie de campos de actuación del Estado, en principio no se modifican por cambios políticos, ¿no? No se modifican por lo menos desde el punto de vista tecnológico. Sí puede haber de pronto un cambio de orientación o a veces un cambio en la organización de la enseñanza, se mete un turno intermedio en la educación secundaria o se decide privatizar, se decide descentralizar la actividad de educación y eso sí es un cambio fundamental, ¿no? Es un cambio fundamental desde el punto de vista de quién es el responsable. No necesariamente un cambio fundamental desde el punto de vista tecnológico. Si yo descentralizo el sistema escolar, por ejemplo, y se lo paso de la nación a las provincias, por ejemplo, o de la provincia a los municipios, también podría ocurrir, ¿no? Las escuelas van a seguir siendo las mismas, simplemente cambia de patrón, cambia de jurisdicción. Ya no es el presidente, digamos, en última instancia, el que preside o el responsable de esa organización, sino que pasará a ser un gobernador o un intendente, pero la escuela va a seguir siendo la misma, ¿no? Tengamos en cuenta esa circunstancia. Bueno, de todas maneras, la respuesta es, tenemos discontinuidades políticas sin ninguna duda, y eso puede afectar la gestión, estamos de acuerdo, y no hay manera de resolverlo, ¿no? No hay manera de resolverlo. Algunos países consiguen resolverlo, me refiero a 2 países que tomo, o 3 tal vez como ejemplo, puede ser Uruguay, Chile y Costa Rica, países que han tenido un alto grado de continuidad en su funcionamiento y en sus políticas en general, más allá inclusive de los cambios de gobierno y de los cambios de orientación político-ideológica, ¿no? Pero no es lo habitual. Muchas gracias, profesor. Tenemos una intervención de Washington. Buenos días, profesor, a todos. ¿Qué pasa si cambian los factores de contexto? Es decir, si se modifican las necesidades o demandas ciudadanas, el apoyo o recursos presupuestarios y las restricciones propias. ¿Cuál de ellos tiene mayor impacto en una organización? Adelante, profesor. No hay ninguna generalización que pueda hacerse en ese caso, porque todo depende, por supuesto, de la cuantía de la reducción, de la intensidad, del efecto contextual, depende fundamentalmente del área de actividad que estemos considerando, depende de la relación de fuerzas que puede existir, tanto a favor o en contra, etcétera, etcétera. Es decir, todos estos análisis son análisis que tenemos que hacer caso por caso. No hay ninguna posibilidad de generalización. ¿Qué pasa? Sabemos, si no hay presupuesto, no hay actividad, ¿no? Hay que suspender la actividad. Si hay una mayor restricción a la actividad no se va a poder llevar a cabo. Y bueno, seguramente cada uno de nosotros tenemos infinidad de ejemplos de este tipo de situaciones, ¿no? Y va a ser muy difícil producir una norma, un principio de generalidad, digamos, que nos agrupe a todas las situaciones posibles, ¿no? ¿Alguien más? Muchas gracias, profesor. De momento no tenemos más intervención. Bien. Entonces voy a pasar a otro tema, ¿no? Que tiene que ver con esto lo voy a dejar para otra clase. Me voy a referir ahora a la capacidad institucional, que es un tema sí que creo que puede interesar mucho a los estudiantes, ¿no? En toda organización tratamos de, o por lo menos aspiramos a conseguir el máximo resultado, ¿no? Y lo normal
es que el nivel de capacidad institucional real esté por debajo de la capacidad potencial o aquella que por lo menos en los papeles podría lograrse. Y la brecha puede ser mayor o menor dependiendo de montones de circunstancias, ¿no? Eso ha dado lugar a todo un campo de estudios sobre capacidades institucionales, porque evidentemente se trata de, a través del análisis de capacidad institucional, se trata de ver si real o potencialmente una institución está en condiciones de producir una serie de resultados a partir de la utilización de un conjunto de insumos, ¿no? Se trata de conseguir que armar una función de producción adecuada, vinculando recursos humanos y materiales, de modo de conseguir el resultado buscado. Hay generalmente un objetivo general, una visión, una misión que se encomienda a una institución, y luego hay una serie de objetivos específicos que se quieren lograr. Esto es parte, digamos, de una concepción de la planificación estratégica, ¿no? Que parte de a dónde queremos llegar, qué misión le encomendamos a una determinada organización, y a partir de ahí empezamos a desarrollar de una manera cada vez más desagregada, ¿no? Cómo llegamos a vincular los recursos con los objetivos y los resultados. Entonces, normalmente en el análisis organizacional tenemos que poder tener la posibilidad, sobre todo si lo hacemos planificadamente, tenemos que en principio tratar de descomponer los objetivos específicos de una institución en términos de actividades o subcomponentes, y más allá, más abajo de eso todavía, de actividades o tareas, ¿no? Tareas. Entonces, esto normalmente no se hace. Cuando algunas organizaciones dicen, estamos haciendo planeamiento estratégico de nuestra actividad, hacen esto que estamos viendo en este momento. Es decir, establecemos una visión, una misión, objetivos generales, objetivos específicos, actividades, componentes, tareas, metas, ¿no? Planteamos metas y no seguimos más abajo. Y la cuestión es justamente poder descender de ese nivel al nivel de tareas. ¿Quiénes tienen que hacer qué tareas? Cuántas veces en el tiempo, qué equipos tienen que ser establecidos para eso, ¿no? Para lo cual, entonces, después podemos llegar a establecer qué tipo de déficit existen cuando solo estamos en condiciones de desagregar todo este conjunto de variables. Se han desarrollado varias metodologías para analizar capacidad institucional. Una de ellas es la que denominamos SATSI, ¿no? Sistema de Análisis de Capacidad Institucional. En inglés es ICAS, Institutional Capacity Analysis System. Esta es una metodología que desarrolló un consultor del Banco Mundial, allí hace ya como más de 30 años. Concretamente, en el año 1990 trabajamos juntos con él, con Alento Belém, se llama este consultor, que se tomó el trabajo de analizar alrededor de 1000 proyectos que había desarrollado el Banco Mundial para tratar de encontrar algunas recurrencias, algunas, digamos, regularidades en cuanto al éxito o fracaso de estos diferentes proyectos. Y llegó a aislar unas 60 variables que podían explicar el fracaso o los déficits de capacidad institucional en los proyectos analizados. Y luego, de alguna forma, agrupando a su vez estas 60 variables en categorías más agregadas, encontró que hay básicamente unos 6 tipos
de factores o de variables que pueden afectar la capacidad institucional de las instituciones. Y entonces, sobre todo cuando en el sector público se trabaja sobre la base de programas o de proyectos, la idea es tratar de prever, antes de que los proyectos se pongan en marcha, prever qué tipo de déficit de capacidad institucional podrían llegar a afectar el logro de los objetivos de esos programas o proyectos. Y en eso consistió básicamente el desarrollo y la aplicación de la metodología. En el año 90 trabajamos con Tobelem en un programa de servicios agropecuarios pagado, digamos, financiado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo en ese momento fui peer reviewer, un par evaluador de un documento que produjo Alain Tobelem en ese momento, ¿no?, sobre análisis de capacidad institucional, y trabajamos juntos en ese proyecto, un proyecto muy importante de 300 millones de dólares, ¿no?, para el conjunto de los sectores agropecuarios de la Argentina. Y la idea fue, en cada uno de los componentes del proyecto, porque había varios tipos de componentes, había, por ejemplo, un censo forestal, había un programa de sanidad animal, otro de sanidad vegetal, y así sucesivamente, ¿no? Digamos, control de plagas, de plagas, por ejemplo, para la erradicación de la fiebre aftosa de los animales, en el caso de la Argentina, que afectaba muy fuertemente a las exportaciones de carnes del país, ¿no? Bueno, aplicamos esta metodología, que en realidad ha sido muy aplicada a lo largo de los años en diferentes tipos de proyectos, donde lo que se trataba de hacer era justamente seguir toda esta planificación estratégica, pero bajando al nivel de la detección de cuáles son las actividades que tienen que desarrollarse, ¿no? Y luego haciendo un análisis de actividad por actividad con las personas que obviamente conocían cómo debían funcionar los programas, para ver qué tipo de problemas podía haber en relación con estas 6 variables que les voy a señalar a continuación. Por un lado, lo que se llamó reglas de juego, que tiene que ver en principio con toda la normativa que rige la actividad, ¿no? Por ejemplo, leyes, decretos, normativa en general, ¿no?, que puede estar, digamos, afectando la posibilidad o no de llevar a cabo cierto tipo de actividades. Entonces, si cuando uno repasa el conjunto de actividades de un componente, detecta que hay alguna norma que impide hacer algo, supongamos que hay una norma una norma, por ejemplo, donde un terreno que va a ser afectado a la construcción de una estación cuarentenaria, los títulos no están en regla, por lo tanto, al no estar los títulos en regla, no se puede hacer, por ejemplo, la transmisión de la propiedad de un organismo a otro, y en consecuencia el proyecto quedaría suspendido simplemente por la existencia de esa norma legal, ¿no? Estoy dando un ejemplo de los múltiples casos en que la existencia de una norma puede impedir llevar adelante una actividad. O puede haber variables culturales que pueden estar afectando también la realización de determinado tipo de actividades. En segundo lugar, los problemas de relaciones interinstitucionales. Yo acabo de mostrar un mapa de relaciones interinstitucionales. El SATSI, digamos, la metodología SATSI, prevé justamente la construcción de mapas para poder establecer qué colaboraciones tienen que producirse y qué coordinación tiene que haber entre, digamos, distintos actores que participan de un tipo de proyecto o actividad,
Y por lo tanto, si alguna actividad requiere justamente algún tipo de convenio, de contrato o lo que fuere entre partes y no está previsto, bueno, ese déficit potencial de capacidad institucional tiene que resolverse previamente o a tiempo, ¿no? En tercer lugar, problemas que tienen que ver con la organización interna del programa o proyecto. A veces no están claras las competencias, no están claras, digamos, las actividades que tienen que desarrollar distintas unidades de la organización, o a veces es inadecuada esa organización o no están establecidos los procesos de gestión internos y no se sabe cómo actuar, ¿no? Esta es también una variable, un factor muy importante desde el punto de vista de la posibilidad de afectar la capacidad institucional. En cuarto lugar, puede haber insuficiencia de recursos humanos o materiales, es decir, cuando se hacen los cálculos más finos, al desagregar el conjunto de actividades y digamos, ponerle métricas o números a lo que se requiere, de pronto se descubre que la cantidad o el tipo de recursos humanos, los perfiles del personal, no son los adecuados y por lo tanto esto también puede ser fuente de falta de capacidad institucional. Las políticas de personal, yo tiendo, digamos, a considerarlo dentro de la regla de juego, porque es una regla de juego más, las políticas que se adopten en materia de, sea de asignación, de contratación, de remuneración o de lo que fuere, que pueden, digamos, si no se le da suficiente incentivo al personal que tiene que intervenir, de pronto eso se puede convertir en un factor de déficit. Y lo que se llama genéricamente la capacidad individual del personal que actúa, ¿no? Y esa capacidad individual puede tener que ver con conocimientos, con destrezas, con habilidades, con actitudes, ¿no? Y por lo tanto también puede convertirse en un factor de déficit, ¿no? Entonces acá tienen ustedes las definiciones en regla de juego: trabas normativas, leyes o decretos que impiden expresamente ciertas acciones, vacío jurídico, factores culturales, pautas de interacción socialmente aceptadas dentro de la organización, ¿no? En el caso de relaciones interinstitucionales, donde la responsabilidad por el fracaso o el éxito tiene que ver con la colaboración que se establece entre varias instituciones. Y entonces, cuanto más extendida y más densa es la red, mayores son las dificultades de coordinación. Eso por simplemente la cantidad de actores que intervienen, ¿no? Y entonces es mucho más probable que aparezca algún déficit de capacidad. Por ejemplo, competencias superpuestas o la no colaboración. Una cosa que suele ocurrir en estos problemas de relación interinstitucional es que las partes más débiles tratan de trabajar solas y no supeditarse, digamos, a las directivas de las partes más fuertes que tienen que coordinarse, ¿no? Hay preferencia por lo que yo llamo salir en la foto carnet, en la foto de 4x4 centímetros, y no en la foto colectiva, donde, digamos, el éxito en realidad tiene que asignarse al conjunto, y bueno, algunos prefieren, digamos, el éxito individual. Acá tienen ustedes de nuevo el mapa de relaciones interinstitucionales que tiene que establecerse y donde no... Este es un caso real, ¿no? Un caso real que hemos establecido en su momento. Bueno, tiene que ver... En realidad está reproduciendo el ejemplo anterior, ¿no? Y acá tienen ustedes, por ejemplo, la discriminación, no voy a perder tiempo con esto, pero la discriminación del tipo de colaboración que tenía que haberse producido en el caso real en el que me tocó intervenir, ¿no? En el caso de la organización interna como factor de déficit eventual, bueno, la pregunta es
quiénes tienen que hacerse responsables de cumplir tareas dentro de un proyecto o en un proceso de gestión, ¿no? Y por lo tanto hay que adecuar la estructura organizativa a la naturaleza de lo que tenga que hacerse, ¿no? Tiene que ser claro los objetivos, el alcance, ¿no? A veces hay fallas de diseño, hay vacíos, superposiciones, desplazamiento de objetivos por interferencia política, por lucha de poder, ¿no? En caso de recursos materiales, establecer con bastante precisión cuál es la cuantía de los recursos que disponen las organizaciones, ¿no? O si hacen falta algunos insumos adicionales, ¿no? Y en este caso estamos hablando tanto de recursos físicos como tecnológicos como humanos, ¿no? Yo recuerdo un caso, no sé si se los comenté en una clase anterior, pero en un proyecto del presidente Alfonsín, de que fui subsecretario de Reforma Administrativa, bueno, me vinieron a pedir una cantidad de empleados que había que contratar para un programa de alimentos, un programa alimentario nacional, que fue lanzado por el presidente para paliar los problemas de hambre, ¿no? Y entonces, directamente, él era el hermano del presidente, el que estaba a cargo del programa, me pidió 2.000 personas. Y bueno, yo hice un cálculo más fino y terminé, digamos, ofreciendo la designación de 700 personas, pero no hacían falta más. Pero para eso había que hacer una tarea de desagregación de la actividad del Programa Alimentario Nacional para saber con precisión dónde y en qué circunstancias tenían que ser empleadas esas 700 personas y no simplemente un número dicho así medio casi al azar, ¿no? Bueno, se me ocurre que son 2.000, ¿no? Y producir un gasto público excesivo. En este caso no iba a haber déficit, iba a haber en realidad exceso de personal, ¿no? Pero en otros casos la cantidad de personal puede no ser la suficiente. Bueno, y en materia de política personal, obviamente, tienen que ver con las distintas etapas de un régimen de empleo, ¿no? Una carrera de servicio civil, como reclutamiento, promoción, remuneración, evaluación de desempeño, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el caso de la capacidad, la relación entre el perfil del empleado y el puesto de trabajo, cuáles son las competencias, los roles que tienen que ser desempeñados, y determinar, por ejemplo, si hay déficit de formación o algún tipo de capacitación específica, ¿no? Que tendría que ser dictada, tendría que ser organizada justamente para evitar que en el desarrollo del proyecto surja ese déficit relacionado con la capacidad de las personas, ¿no? Antes de referirme a este caso, a este otro tema, les quiero dar un ejemplo para que quede claro de qué estamos hablando. Por ejemplo, en el componente referido a la erradicación de la fiebre aftosa, ¿cuáles eran los componentes de ese proyecto en particular? Bueno, había 3 componentes específicos. Uno que tenía que ver con la necesidad de construir una estación cuarentenaria para el tratamiento de los animales enfermos y para el aislamiento de los animales enfermos. Otro tenía que ver con una campaña de vacunación con una vacuna nueva que se había creado en aquel momento, una vacuna oleosa, así denominada. Y por otro lado, un tercer componente, el establecimiento de barreras sanitarias. Barreras sanitarias que impedían, digamos, el paso de animales de una jurisdicción donde no hubiera infección a otra donde hubiera infección, ¿no? Y cada una de ellas requería tecnologías totalmente diferentes, ¿no? Por ejemplo, no había un ingeniero que fuera capaz de construir una estación cuarentenaria porque no había experiencia en el país y por lo tanto había que contratarlo, contratar internacionalmente a un ingeniero que se ocupara de la construcción de la estación cuarentenaria. Y entonces, desde el punto de vista de la tecnología, de la aplicación
de esta tecnología SATSI, del Sistema de Análisis de Capacidad Institucional, lo que hicimos fue, en cada uno de estos componentes, desagregar el conjunto de actividades que había que llevar a cabo hasta que la estación cuarentenaria estuviera construida o hasta que las barreras sanitarias estuvieran establecidas o hasta que la campaña de vacunación se hubiera terminado. Y esto requería desagregar decenas y decenas de actividades que luego tenían que ser analizadas a la luz de cada una de esas 6 variables que acabo de señalar. Es decir, determinar si cada una de las actividades podía llegar a tener problemas vinculados con reglas de juego o con la organización interna o con la capacidad de las personas y así sucesivamente. Y por supuesto íbamos encontrando montones de déficits posibles que podían llegar a producirse, y una vez determinados los déficits, determinado la gravedad potencial de cada déficit, había una escala para eso, digamos, desde, bueno, no pasa nada, toda la actividad puede realizarse, hasta el otro extremo, donde la actividad es imposible de llevar a cabo, ¿no? Una búsqueda de soluciones conjuntas para superar los déficits. Y para eso, lo que se prevé en esta metodología es básicamente 3 tipos de cosas. Por un lado, 3 o 4 tipos de cosas diferentes. Por un lado, tomar una serie de decisiones que son necesarios, digamos, tomar para superar las restricciones. Por ejemplo, firmar un convenio entre 2 o más instituciones, por ejemplo, dictar una norma que habilite la posibilidad de hacer algo que hasta ese momento no se podía llevar a cabo, y así sucesivamente. Por otro lado, un programa de formación o de capacitación de personal para superar los déficits vinculados con el conocimiento o con las destrezas. Por ejemplo, un programa de capacitación en la aplicación de la vacuna oleosa, ¿no? El caso de la campaña de vacunación. Por otro lado, algunas actividades de contratación de asistencia técnica. Por ejemplo, la contratación del ingeniero que pudiera llevar a cabo la tarea de desarrollar un plan para la construcción de la estación cuarentenaria y la dirección de obra, ¿no? Bueno, eso, digamos, ustedes de todas maneras pueden acceder a un trabajo que está en la bibliografía del curso, estoy casi seguro, lo voy a comprobar cuando termine la clase, y si no se los envío, pero es un trabajo que hemos escrito con un discípulo mío, justamente sobre la aplicación de esta metodología, que, como les digo, ha sido empleada en muchísimos casos. En este momento, por ejemplo, varios proyectos de investigación que se están realizando en la ISAP, en la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia, utilizan esta metodología justamente para las distintas investigaciones que se están llevando a cabo en esa institución, sobre el tema vinculado con capacidades institucionales. Déjenme plantearles algo que tiene que ver con lo que Omar creo que se refirió anteriormente, ¿no?, en su intervención. La gestión pública es una gestión en 3 tiempos. Es decir, tiene que ser, bueno, tanto la gestión sustantiva como la de apoyo, como la actividad de desarrollo institucional, tiene que desarrollarse primero en relación con el futuro, y es esa flecha verde que está mirando al futuro, en relación con el presente, que es gris, digamos, es el día a día, la gestión cotidiana, y en tercer lugar, mirando al pasado. Es decir, por un lado, planificando, la flecha verde, programando, en segundo lugar, gestionando cotidianamente, y en tercer lugar, haciendo un seguimiento, un control y una evaluación de lo que pasó, ¿no? Y tratando de exigir
una rendición de cuentas a todas las instituciones que han llevado a cabo actividades previamente, ¿no? Entonces, hay una actividad de planificación, de programación, de ejecución y de evaluación y control que tienen un peso diferente dentro de la gestión pública, y el gráfico simplemente está tratando de mostrar que habría que incrementar la actividad de planificación y programación, y habría que incrementar también la actividad de evaluación y control. Esta no es necesariamente una actividad donde futuro, presente y pasado tengan un peso semejante. Y bueno, esto hay que señalarlo porque a mí me parece que hay que difundir más esta idea de que la gestión pública es una gestión de 3 tiempos, ¿no? Y hay una serie de tendencias en la formulación e implementación de políticas públicas que justamente generan déficit de capacidad institucional, ¿no? Por un lado, hay una visión que yo llamo presentista, ¿no? Donde la gestión pública no tiene ni futuro ni pasado, es puro presente, ¿no? El presente es el único tiempo verbal que se conjuga dentro del Estado, ¿no? Y es necesario introducir justamente un mayor peso de las instituciones que programan y planifican, y de las instituciones que evalúan y controlan. O en todo caso, si bien existen esas instituciones, que su peso, su significación real, efectiva, sea mucho mayor. En segundo lugar, se ignoran, en consecuencia, los efectos colaterales de la política. Es decir, si no hay planificación y no hay programación, no se puede establecer claramente cuáles pueden ser o pueden llegar a ser los efectos no deseados y no anticipados de la política. Por lo tanto, es fundamental llevar adelante esa tarea de anticipar el déficit de capacidad institucional. En tercer lugar, hay una preferencia por una gestión, yo la llamo autista, ¿no? En el sentido de que prevalece la falta de coordinación horizontal y vertical. No hay necesariamente, o hay muy poca coordinación entre instituciones dentro de un mismo nivel de gobierno y entre diferentes niveles de gobierno, entre diferentes niveles jurisdiccionales del Estado, ¿no? Y en cuarto lugar, hay una ausencia de respondibilidad, ¿no? Este es un término que, digamos, inventado hace algunos años atrás, ¿no? Es decir, no funcionan los mecanismos de la accountability. Y accountability es el término que hemos tomado del inglés, incluso lo utilizamos en español. Hablamos de accountability horizontal, de accountability vertical, de accountability social, ¿no? Utilizando el término inglés, pero traduciendo mal, yo creo, el término inglés. Recuerdo yo que en un libro del CLAT, no sé si ya no lo mencioné en alguna clase, me parece recordarlo, y en todo caso lo vuelvo a recordar, hablábamos de responsabilización, cuando el término responsabilización implica ser responsable a alguien, ¿no? Pero no hacerse responsable de. Y yo creo que es fundamental pensar que los mecanismos de responsabilización van a funcionar cuando previamente se haya incorporado a la conciencia ordinaria, a la conciencia de cada uno, esta idea de que hay que rendir cuentas, ¿no? De que hay que ser responsable de lo que se asume como compromiso. Y en consecuencia, el término respondibilidad pretende, digamos, llenar ese hueco, ese vacío en la interpretación de lo que yo considero que propiamente debería traducirse como accountability. Accountability es responsabilizar a otro, pero también hacerse responsable de. Y estas 4 tendencias, lamentablemente, esta visión presentista, esta ignorancia de los efectos colaterales de las políticas, esta preferencia por una gestión autista y no coordinada, y la falta de respondibilidad, ¿no? Me parece que son
bastante prevalecientes en toda la experiencia de América Latina. Yo quisiera dejar los últimos minutos, seguiré en la clase del jueves desarrollando estos temas vinculados con la organización del Estado, pero quiero dejar unos minutos, tal vez unos 10 minutos aproximadamente, para recoger otros comentarios o dudas o preguntas en general. Muchas gracias, profesor. Tenemos varias preguntas por acá. La primera de ellas, Norville Coronel pregunta: si el incremento de la burocracia genera disminución de la productividad, ¿cómo saber cuál es el nivel de burocracia adecuada? Adelante. ¿Cuál es el nivel de burocracia adecuada? Hace, bueno, otra vez, son muchos años, ¿no? Los años que trabajaba mucho más activamente en consultoría. Trabajamos en un proyecto de Banco Mundial donde nos hicieron esa pregunta en los términos de referencia. Los términos de referencia eran, bueno, ¿cuánto personal requiere una administración educativa? No la de una escuela, no la del sistema de enseñanza, sino la de los ministerios de educación, ¿no? Y entonces nos asignaron la responsabilidad de analizar los ministerios de educación de 4 provincias, provincias de Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Salta de la Argentina. ¿Cómo encaramos el análisis? Dijimos, bueno, veamos en primer lugar cuáles son los procesos de gestión que tienen lugar dentro de la organización. A ver si yo tengo... Acá lo tengo. Este es una suerte de formulario que permita, digamos, llegar a este resultado. Bueno, con una adecuada codificación y además con el empleo de esta metodología SATSI, describimos todas las tareas que corresponden a un determinado proceso de gestión. Detectamos que en la actividad de gestión de la educación hay 46 procesos de gestión diferentes. Establecimos cuál es el resultado o indicador de cada proceso de gestión. ¿Quién debía ser el responsable de llevar adelante esa tarea? Cuando digo tarea, tomemos un ejemplo. Por ejemplo, designación o concurso de profesores. ¿Cuántos concursos de profesores se hacen? Por ejemplo, vamos a suponer que se hacen 2 concursos al año. Y bueno, ¿cómo es la secuencia de las tareas para llevar adelante un concurso? Bueno, primero redactar un aviso que tiene que ser dado a la prensa, luego determinar las bases del concurso, es otra actividad es designar los jurados, y así sucesivamente. Bueno, cada una de las tareas de esos 46 procesos de gestión, estamos hablando de centenares en realidad de tareas, tenían un resultado o indicador, una unidad responsable, una duración. Por ejemplo, determinar el presente, quiénes están presentes cada día, ¿no? El presentismo. Bueno, puede ser mecánico a través de un reloj o una firma, pero puede ser una tarea encargada a alguien y tiene una duración. ¿Cuántas veces al año tiene que llevarse a cabo esa tarea, ¿no? ¿Y cuántos meses persona, de qué perfil, porque sabemos quién es la unidad o el rol responsable, cuántos meses persona por tarea pueden ser necesarias en el año, y hasta uno puede determinar cuál es el plazo máximo para la realización de esa tarea? Bueno, hicimos estas cuentas, aunque no lo crean, y pudimos determinar que en el conjunto de las 4 provincias había lo que llamo un síndrome sobra-falta
de entre 15 y un 35% aproximadamente. No recuerdo exactamente con precisión los números, pero esto significa que había sobrantes de personal, pero había faltantes de personal, porque había una serie de procesos de gestión en materia de planificación, de evaluación de desempeño, etcétera, que no se realizaban, pero que en realidad eran actividades que había que realizar. Entonces, si lo comparábamos con lo que podía ser un diseño, digamos, lo más ajustado posible del tamaño de una organización, en este caso, de un Ministerio de Educación, ¿no? Yo podía llegar a establecer, por lo menos en los papeles, en los cálculos, cuántos meses persona me hacían falta por perfil. Luego, me fijé, o nos fijamos en el equipo, era un equipo de 20 personas, porque necesitamos especialistas de cada uno de los procesos de gestión. Establecimos cuáles eran los perfiles del personal que estaba empleado en ese momento en la institución y determinamos que sobraba una cantidad de personas y faltaba una cantidad de personas, que nos daba un sobrante neto de entre 15 y 35%. Así que creo que muy difícilmente alguien le pueda responder a la pregunta que me fue formulada con este grado de precisión. Lo que pasa es que no todas las instituciones están dispuestos a hacer este tipo de cálculo y luego tomar las decisiones respecto de en qué plazo se va a ir desprendiendo del personal sobrante y en qué plazo se va a ir incorporando necesariamente al personal faltante. Espero que por lo menos les haya dado una idea de cómo encarar, digamos, este tipo de análisis. Muchas gracias, profesor. Tenemos ahora una pregunta de Gino Boca. Buen día, profesor. La falta de liderazgo y de aplicación de controles como balance, score y KPI pueden afectar esta brecha de análisis institucional. Perdón, no entendí esas siglas, ¿a qué se referían? Sí, bueno, podemos decirle a Gino si puede, por favor, podemos habilitarle el micrófono, porque yo también le consulté para aclarar un poco más la pregunta. La cámara, en la clase pasada, cada uno se abrió la cámara y se presentó. Es una forma, digamos, de tener un diálogo más amable, digamos, viéndonos. Gino, te vamos a habilitar el micrófono para que puedas hacerle la pregunta al profesor. La cámara, si es posible. ¿Aló? ¿Me escucha, profesor? Sí, ¿qué tal, Adelante. Buen día a usted y a todos los compañeros de la clase. Gran parte me la respondió, digamos, la pregunta con el análisis que hizo de la burocracia, pero mi pregunta, básicamente, cuando yo hablo de Balance Score, es el cuadro de mando integral. Balance Score, sí. Está bien, sí. Y entonces, Y los KPI usted ya los mencionó. Sin embargo, yo creo que en general muchas instituciones esto en el papel lo fijan o lo hacen, pero en la práctica, tal como lo dice usted, muchas veces esto no se lleva a cabo. Y por lo tanto, estas brechas se mantienen permanentemente. Entonces cuesta mucho, digamos, lograr, ¿no es cierto?, que ir disminuyendo estas brechas, poniendo en práctica real lo que usted señala, ¿no? Así es, sí. No, yo no entendía no entendí la sigla, el balance score. Claro, bueno, en cada uno de los radios, ¿qué distancia hay respecto del ideal? Sí, efectivamente. Bueno, así es lo que tú dices. Lamentablemente, las técnicas existen, la voluntad política no necesariamente. Eso es. Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias, Gino, y gracias, profesor. Vamos ahora con una pregunta que nos realiza Rommel Torres, del Salvador. Las relaciones interinstitucionales se consideran que es un mecanismo de integración para desarrollar cualquier proyecto para beneficio de toda la población.
pero generalmente se constituye como el mayor obstáculo por la coordinación. ¿Qué variables coercitivas debe utilizar el Estado para que las instituciones se vinculen de igual manera en el desarrollo del proyecto? Claro, lo que pasa es que el gran problema es que en esos casos concurren distintas jurisdicciones. Bueno, si se trata de un proceso al interior del Estado, puede ser más fácil. Y digo, a nivel de un mismo nivel de gobierno, quiero decir, ¿no? Supongamos que se trata del gobierno nacional. Bueno, El Salvador, precisamente, dado que la intervención es de un compañero de El Salvador precisamente ha tenido una experiencia de constituir los gabinetes interministeriales, ¿no? Yo tuve oportunidad de estudiar el funcionamiento de estos gabinetes interministeriales en El Salvador hace algunos años atrás. Y me di cuenta rápidamente de que eran reuniones de los funcionarios cabeza de distintos organismos vinculados, por ejemplo, con lo social o con lo económico, o con la seguridad. ¿Y qué más había? Eran unos pocos de gabinetes interministeriales que también existen en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Y hubo algún experimento en Uruguay también en su momento. No funcionan, ¿no? En general no funcionan. ¿Y por qué no funcionan? Porque no tienen establecido un mecanismo interno que difícilmente sea coercitivo, porque se trataría de que el presidente obligue a que sus ministros, por ejemplo, se reúnan y tomen decisiones juntos, coordinadamente, llegando a consenso. Pero lo que ocurre es que, así lo pude ver en el caso del Salvador, concurrí, por ejemplo, a una reunión del gabinete social, ¿no? Donde estaba la ministra de Salud Pública, si mal no recuerdo, ¿no? Y yo hice una especie de pantomima allí. Le dije, bueno, yo me imagino que ustedes deciden con anticipación cuál va a ser la agenda de la siguiente reunión. Le encomienda a alguien que sea miembro informante. Esa persona realiza un estudio previo que lo circula entre los distintos ministros que tienen que reunirse, tomar decisión, se hace se levanta un acta de la reunión, de las decisiones que se toman y de las medidas que hay que tomar, ¿no? Y se decide cuál es la agenda siguiente. Es decir, yo les imaginé, sabiendo que no funcionaba de esa manera, cuál debía ser el mecanismo de vinculación entre los distintos integrantes de ese gabinete interministerial, ¿no? Y a medida que yo iba avanzando en la descripción, iba notando que aparecían sonrisas de parte de los integrantes del gabinete, porque en realidad lo que ocurría en la práctica era que iban a, no sé si usan todos la palabra chimento, iban a chimentar lo que ocurría, ¿no? En el plano político, ¿no? Que se hablaba sobre lo que pensaba el presidente, por ejemplo, ¿no? Pero no había, era una reunión social, por decirlo de alguna manera, no era una reunión ejecutiva de partes que tenían que compartir y convenir, ¿no? Alguna decisión en materia que concierne justamente a varias instituciones, ¿no? De manera que, por lo menos en la experiencia que yo he visto, los gabinetes interministeriales no funcionan, a menos que haya, no sé, un compromiso mucho más formalizado con protocolos y mecanismos de funcionamiento interno que estén establecidos por ahí a través de una norma, pero la norma simplemente era una norma de creación del gabinete y más allá de eso no se llegaban a convenir mecanismos que efectivamente condujeran
a decisiones coordinadas entre las partes. Así que esto es lo que puedo decirle al compañero de El Salvador. Muchas gracias, profesor. De momento no tenemos más preguntas. Con esta intervención, bueno, daríamos por finalizada la sesión de preguntas. Profesor, si quiere agregar algunos comentarios antes de de cerrar la clase de hoy. Yo les pediría que aquellos que no se han comunicado conmigo, que quieran tener algún apoyo de mi parte respecto de cómo avanzar en el proyecto de trabajo final, van a disponer de todo un mes de aquí en adelante, ¿no? He tenido varias consultas hasta ahora, pero no es que me quiera llenar de trabajo, pero quisiera que lleguemos a fin de noviembre con trabajos que puedan ser incluidos en el libro que va a publicar el CLAD, de manera que los animo a que, en todo caso, si tienen consultas para hacerme y si tienen la capacidad de hacerlos por sí solos, bueno, magnífico, mejor para mí, ¿no? Así que simplemente me despido hasta el jueves y, bueno, sí, lo dejo con la preocupación. Muchísimas gracias, profesor. A todos los alumnos les recordamos que la clase del día de hoy estuvo siendo grabada y estará disponible en las próximas horas en nuestro campus virtual. Y les invitamos para la próxima sesión de este jueves. Por favor, lleguen temprano. Estaremos amenizando la mañana con los grandes éxitos del profesor Oscar Osler. Así que, bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública.